Hola, hola, preciosuras del Internet. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, súper genial, porque nosotros por aquí estamos listos para compartirles una bomba de información que, créanme, no se van a querer perder. Y es que hoy vamos a hablar de chisme, de esos que nos encantan y que nos dejan con la boca abierta. Pero ojo, un chisme de los buenos, de esos que vienen con declaraciones impactantes y que nos hacen cuestionarnos todo lo que creíamos saber. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, ese que a veces nos regala alegrías y a veces nos da unos giros inesperados que nos dejan pensando. Sí, hoy vamos a hablar de amor, o mejor dicho, de la falta de él en un caso que a muchos nos ha tenido intrigados. Vamos a meternos de lleno en el triángulo, o mejor dicho, el cuadrado amoroso, o la figura geométrica que queramos usar, que ha rodeado a una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Hande Erçel. Y no vamos a hablar de sus romances en pantalla, sino de uno muy específico que ha estado en boca de todos, un romance que muchos imaginaban, pero que parece, y escuchen bien, parece que nunca fue. Hoy vamos a desvelar la dura confesión de Hande, esa que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño y que nos confirma, de una vez por todas, que a veces la realidad supera la ficción y que no todo lo que brilla es oro. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, quiero pedirles un favorcito, si les gusta este tipo de contenido, si aman el chismecito bien fundamentado, si son de los que no se pierden ni una, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse. No se arrepentirán, aquí siempre tendrán información fresquita y de primera mano. También si les gusta el vídeo, regálenos un like, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos en el meollo del asunto. Y es que desde hace un tiempo los rumores no han parado, las especulaciones han volado y las redes sociales han sido un hervidero de comentarios. Todo apuntaba a que entre Hande Erçel y su compañero de elenco, del que todos esperábamos fuera su amor en la vida real, había algo más que una simple amistad. Las chispas, o al menos eso parecía, saltaban en cada escena, las miradas se cruzaban con una intensidad palpable y los gestos de complicidad eran más que evidentes. Para muchos era cuestión de tiempo para que la confirmación llegara, para que Hande y él se declararan su amor públicamente y nos regalaran la historia de amor que todos estábamos esperando. Pero, agárrense que aquí viene el giro inesperado. Hande, la protagonista de esta historia, ha roto su silencio y con una honestidad que desarma, ha confesado que, para ella, él no es más que un amigo. Sí, así como lo oyen, un simple y llano amigo. Pero, ¿cómo es posible? Se preguntarán muchos. ¿Cómo puede ser que todo lo que vimos, todo lo que sentimos, toda esa química en pantalla no se tradujera en algo real? Bueno, la respuesta, aunque dolorosa para los que creíamos en este romance, es simple: a veces, la química en la pantalla no se traslada a la vida real. A veces, dos personas pueden tener una conexión increíble como compañeros de trabajo, pueden complementarse de maravilla en sus roles, pero eso no significa necesariamente que haya una atracción romántica entre ellos. Y esa parece ser la dura realidad para Hande, una realidad que, aunque ella la exprese con la mayor naturalidad y serenidad del mundo, ha dejado a muchos con el corazón roto y con la sensación de que hemos sido parte de una gran ilusión colectiva. La confesión de Hande no ha sido un simple comentario al aire, no ha sido una declaración improvisada. Ha sido una manifestación meditada, sincera, donde ha dejado claro, con todas las letras, que el amor no es un guión de televisión que se sigue al pie de la letra, que los sentimientos son mucho más complejos y que a veces, por más que queramos que las cosas sean de una determinada manera, la realidad nos lleva por otro camino. Hande ha sido honesta con sus sentimientos, honesta con su compañero de trabajo y, sobre todo, honesta con su público. Y esa honestidad, aunque a algunos nos duela, es digna de admiración. Porque en un mundo donde las apariencias y las falsas promesas a menudo priman, la verdad, por dura que sea, siempre es el mejor camino. Pero ¿cómo ha reaccionado él ante esta dura confesión? ¿Cómo ha tomado este balde de agua fría después de tanto tiempo de especulaciones? Bueno, sobre eso, la verdad es que hay mucho hermetismo, muchas dudas y pocas certezas. Él por su parte ha optado por el silencio, no ha emitido ninguna declaración al respecto, lo que para muchos solo alimenta aún más la incertidumbre y las especulaciones. Algunos dicen que está dolido, otros que ya lo sabía, otros que no le ha afectado en lo más mínimo. Pero la verdad es que hasta que él no hable, no podemos saber con certeza qué pasa por su mente y por su corazón.
Lo que sí sabemos con certeza es que esta confesión de Ande nos deja una lección muy valiosa. No podemos dejarnos llevar por las apariencias, no podemos construir castillos en el aire basados en lo que vemos en la pantalla, no podemos idealizar las relaciones ajenas, por muy perfectas que parezcan. Las relaciones son un mundo complejo, lleno de matices y de emociones que solo las personas involucradas conocen realmente. Y nosotros como espectadores, no podemos ni debemos asumir que lo que vemos es la verdad absoluta. Además, esta situación nos lleva a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la creación de expectativas y en la difusión de rumores. A menudo una simple mirada, un gesto o un comentario fuera de contexto pueden convertirse en la semilla de una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Y nosotros como consumidores de información, tenemos la responsabilidad de ser críticos, de no dar por sentado todo lo que leemos o vemos, y de recordar que detrás de cada figura pública, hay una persona de carne y hueso con sentimientos y emociones que merecen respeto. Y es que en este caso, la confesión de Ande nos sirve como un recordatorio de que las celebridades también son personas con vidas propias, con amores y desamores, con decisiones que tomar y caminos que seguir. No son personajes de una telenovela que viven para complacer nuestros deseos o para llenar nuestros vacíos emocionales. Son seres humanos que, como todos nosotros, tienen derecho a enamorarse o no, a elegir a quien aman y a quien no, sin tener que dar explicaciones a nadie más que a sí mismos. Y volviendo a la protagonista de nuestra historia, Ande, podemos decir que su valentía y su honestidad son dignas de admiración. No todas las personas, y menos aún las celebridades, se atreven a hablar con tanta claridad sobre sus sentimientos, sobre todo cuando estos no encajan con las expectativas del público. Pero ella lo ha hecho sin rodeos, sin medias tintas, con una franqueza que la honra. Y con ello nos ha enseñado una lección muy importante, que la verdad, aunque a veces duela, siempre es el mejor camino y que no podemos vivir nuestras vidas complaciendo a los demás, sino siendo fieles a nuestros propios sentimientos. Además, esta confesión nos invita a reflexionar sobre el concepto de amistad entre hombres y mujeres. ¿Es realmente posible una amistad pura y desinteresada entre personas del sexo opuesto, o siempre hay una tensión romántica latente? Ande con su testimonio parece decirnos que sí, que una amistad sincera y verdadera entre un hombre y una mujer es perfectamente posible, que no todas las relaciones tienen que terminar en romance y que a veces el cariño y el compañerismo son más importantes que el amor pasional. Y quizás este sea el punto más importante de toda esta historia, que el amor no es la única forma de conexión humana, que hay muchas otras formas de relacionarnos, de querernos y de apoyarnos, que a veces una amistad puede ser tan o más valiosa que una relación romántica y que lo importante es rodearnos de personas que nos hacen sentir bien, con las que podemos ser nosotros mismos y con las que podemos compartir nuestros sueños y nuestras inquietudes, sin importar si hay o no una atracción romántica de por medio. Ahora bien, después de esta bomba de información, es inevitable preguntarse qué pasará ahora. ¿Cómo afectará esta confesión a la relación entre Ande y su compañero de trabajo? ¿Podrán seguir trabajando juntos con la misma profesionalidad y el mismo compañerismo de antes? ¿Habrá algún tipo de incomodidad o tensión en el ambiente? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos esperar es que ambos, como profesionales que son, sepan manejar la situación con madurez y que sigan brindándonos el gran trabajo que nos tienen acostumbrados. Y mientras tanto nosotros como espectadores, tenemos que aprender a separar la ficción de la realidad, a no dejarnos llevar por las apariencias y a respetar las decisiones y los sentimientos de los demás. Y sobre todo, tenemos que aprender a valorar la honestidad y la franqueza, que son valores que en este caso, Ande nos ha demostrado que son fundamentales para vivir una vida auténtica y plena. Así que mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las emociones, por las expectativas rotas y por las confesiones sinceras. Hemos visto que no todo lo que brilla es oro, que las apariencias engañan y que a veces, la verdad, aunque duela, es lo mejor. Hemos aprendido que las relaciones humanas son complejas, que no podemos idealizarlas y que tenemos que ser respetuosos con los sentimientos de los demás. Y sobre todo hemos comprobado que la honestidad y la valentía son cualidades admirables que todos deberíamos cultivar. En resumen, la confesión de Ande Ercel de que ve a su compañero de elenco como un amigo y no como una potencial pareja, nos ha dejado claro que las expectativas a veces son engañosas, y que la realidad puede diferir drásticamente de la ficción. Nos ha enseñado la importancia de separar la vida personal de los personajes de la pantalla, y de no idealizar las relaciones ajenas.
También ha sido un recordatorio de que los sentimientos son complejos y que una amistad entre hombres y mujeres puede existir sin necesidad de una relación romántica. Y sobre todo, nos ha demostrado la valentía de ser honesto consigo mismo y con los demás. Así que antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme, de este análisis y de esta reflexión que hemos compartido juntos. Y ahora, quiero pedirles un último favorcito, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Ande? ¿Se la esperaban? ¿Qué opinan sobre el tema de la amistad entre hombres y mujeres? Me encantaría leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a que le den like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de esta bomba de información y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tendrán información fresquita y entretenida sobre el mundo del corazón, del espectáculo y de la vida de las celebridades que tanto nos interesan. Así que no lo duden más, denle a ese botón de suscribirse y únanse a esta gran comunidad. Hasta la próxima, preciosuras. Y recuerden, no crean todo lo que ven en la televisión.